Reporte 100. Lorena Vázquez Correa es investigadora del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República y le agradezco mucho que nos tome una llamada de teléfono. Lorena, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Muchas gracias por la invitación. Acá en Sonora vamos a elecciones el próximo año de gobernador y ninguna mujer se perfila con la posibilidad de ser candidata siquiera, menos gobernadora, aunque tenemos gobernadora, Lorena. Así es. Pues mira, esta es una posición muy frecuente de los partidos políticos, pero bueno, las cifras nos indican que en todos los partidos políticos mexicanos más del 50% de su militancia son mujeres, y llama la atención que aún con ese dato, con esa cifra, argumenten que no tienen aspirantes o que no tienen perfiles para los cargos de elección más altos, como son las gubernaturas u otras candidaturas, en las que argumentan que no existen estos perfiles, cuando en realidad más del 50% de su militancia son mujeres y esos perfiles están ahí, solamente que no los quieren ver. Sí. Así sucede, Juan Carlos. Lorena, ¿en dónde ya hay avance? Es decir, en este proceso de ir equilibrando el tablero, poniendo en la mesa las cosas más equilibradas, ¿en dónde las mujeres han ganado en los procesos electorales, en las decisiones electorales en este país? ¿En dónde vamos bien? Pues mira, hay un avance muy importante a partir de las acciones afirmativas, primero que fueron las cuotas de género y después la paridad desde 2014 y la paridad en todo en 2019. Ha habido un avance muy importante, muy significativo, que ha permitido que en estos momentos el Congreso General, es decir, la Cámara de Diputados y el Senado de la República, tengan una integración paritaria prácticamente, lo que las ha motivado tanto a legisladores como legisladoras a autodenominarse la legislatura de la paridad de género. También en el nivel local, en los congresos locales, ha habido un avance muy importante. Hay congresos como Morelos, que tienen 60% de su integración de mujeres, y prácticamente todos los congresos de las entidades tienen porcentajes de arriba de 45-46% de mujeres en estos espacios de poder, lo cual se está viendo reflejado en una ola muy importante de reformas legales, de transformaciones a la vida política del país, a la manera de distribuir el poder entre mujeres y hombres, a raíz de que las mujeres están ocupando estos espacios de poder en una cantidad suficiente para promover estas reformas y estas transformaciones sociales, que no solamente tienen que ver con que las mujeres estén en los espacios, sino que transformen la vida de todas las mujeres a quienes están representando en esos espacios de poder. Entonces, creo que sí hay un avance muy importante, que hay un área de oportunidad muy grande para el siguiente proceso electoral 2020-2021, por supuesto que sí, porque van a ser las elecciones más grandes de la historia en este país. La cantidad de cargos que está en disputa es la más grande, y va a haber un área de oportunidad muy grande para que muchas mujeres compitan en estas elecciones para acceder a un espacio de poder. Ahí estamos, Juan Carlos. Ahora se ha metido el Instituto Nacional Electoral a detalle. El INE, el Consejo General del INE aprobó que ningún candidato puede ser deudor de pensión alimenticia. Ningún candidato puede ser abusador sexual o agresor de mujeres en el ámbito familiar o político. ¿Cómo va a garantizar el INE que no se les vaya a colar un candidato que tenga una deuda por pensión alimenticia, Lorena? Sí, muy bien, Juan Carlos. Como señalas, a estos lineamientos, a estos criterios que ha emitido el INE, que se han conocido como la 3 de 3 contra la violencia, lo que hacen es, su objetivo es prevenir, atender, sancionar, reparar y erradicar la violencia contra las mujeres en razón de género. Pero un detalle muy importante es que estos lineamientos establecen que son los partidos políticos los que van a realizar esa función, los que van a verificar que sus candidatos
no caigan en uno de estos tres supuestos que nos mencionaste. Sí. Es decir, los partidos políticos son quienes deben verificar que sus candidaturas, que sus candidatos no sean agresores contra las mujeres. Para eso el INE emitió un formato, el formato 3 de 3, que los candidatos van a firmar por voluntad propia. Y en este formato los candidatos, los aspirantes, juran bajo protesta de decir verdad. Y así los partidos políticos con este formato van a postular a sus candidatos. En dado caso que el INE identifique que algún aspirante a candidato, a alguna candidatura, mintió en su formato, que se le considera declarar en falso, es decir, es un delito de falsedad ante una autoridad distinta a la jurisdiccional, en este caso el Instituto Nacional Electoral, y en esos casos el instituto podrá denunciar a los aspirantes que incurran en esa falsedad. Así es como va a operar este mecanismo. Entonces, en realidad, la carga recae sobre los partidos políticos, y esto está fundamentado, no es una voluntad propia del INE, sino que está fundamentado en que la reforma al artículo 44 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que recién se aprobó en abril de este año por todos los partidos políticos, por unanimidad de hecho, le da la facultad al Consejo General del INE para emitir lineamientos para que los partidos prevengan, atiendan y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género. Entonces, estos lineamientos lo que hacen es precisamente atender esa facultad que les dio la LEGIPE, que les dio el Congreso, que les dieron los legisladores al Consejo General del INE. Y como te mencionaba, la responsabilidad recae en los partidos políticos, tanto nacionales como locales. Es otra de las características de los lineamientos, que aunque los emite la autoridad nacional, también repercuten en su alcance, repercuten en los partidos locales y nacionales. Sí, ahora Lorena Vázquez Correa, ha trascendido este acuerdo que el INE pretende aprobar, en el que se quiere obligar a los partidos políticos a postular por lo menos 8 mujeres de las 15 gubernaturas que estarán en disputa el próximo año, que cada partido político postule 8 por lo menos 8 mujeres en los estados. ¿Esto va a pasar, Lorena? ¿Cuál es su pronóstico respecto a este acuerdo que pretende llevar el INE a su cristalización en el proceso electoral 2021 en este país? Juan Carlos, pues mira, es muy interesante. El asunto se va a discutir en la reunión del Consejo General del INE hoy, como asunto extraordinario. Está programado. La votación parece ser que va a ser favorable. Hasta el momento solamente 3 consejeros, 3 personas consejeras del instituto se han manifestado en contra de esta propuesta del Instituto Nacional. Entonces parece que en ese sentido viene la votación. Sin embargo, los partidos políticos como el Partido Verde Ecologista de México ya anunciaron que van a impugnar estos lineamientos, y algunas autoridades, algunas figuras políticas muy importantes, como por ejemplo el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, el senador Ricardo Monreal Ávila, ya se pronunció en contra de estos lineamientos del Instituto Nacional Electoral. Sí. Entonces, es probable que aun cuando el acuerdo se apruebe en el Instituto Nacional, por el Consejo General, pues es probable que haya impugnaciones y que este tema se vaya a los tribunales electorales, como sucede comúnmente con algunas de las decisiones que toma el Instituto Nacional Electoral. Así viene la situación. En realidad el acuerdo está muy bien fundamentado, es decir, se está materializando el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado desde junio de 2019, que establece que los partidos políticos son entidades de interés público y en la postulación de sus candidaturas deberán garantizar la paridad de género. Sí. Así lo establece la Constitución, es el artículo 41 constitucional. No excluye a candidaturas a gubernaturas ni ningún tipo de candidatura.
incluso así lo dice la Constitución, en términos generales, en la mitad de sus candidaturas, lo cual claramente incluye tanto el nivel municipal como el nivel estatal y el nivel federal. Entonces, pues se está materializando el Instituto Nacional Electoral con este acuerdo está materializando precisamente lo que establece el artículo 41 constitucional. Además que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales le faculta, es decir, señala que el Instituto Nacional Electoral es la autoridad responsable de emitir lineamientos para que los partidos políticos cumplan con el principio constitucional de paridad de género. Entonces, me parece que la Constitución es clara, las reformas son claras, el espíritu de las reformas, de la oleada de reformas que se han dado desde el año pasado y este año en materia de paridad y violencia política contra las mujeres en razón de género, ese es el espíritu, precisamente garantizar el acceso a las mujeres en igualdad de condiciones que los hombres a todos los espacios de poder, y las gubernaturas no tendrían por qué ser la excepción. Si ya tenemos incluso paridad para los puestos más altos de los organismos constitucionalmente autónomos, que por sus características son perfiles que son muy especializados en ciertas áreas que corresponden a cada uno de los organismos autónomos, incluso ahí que no son cargos selectivos, que son nombramientos. Ya tenemos paridad, ¿por qué las gubernaturas serían la excepción? Claro. La Constitución es muy clara en ese sentido y pues bueno, seguramente se va a judicializar el asunto, el tema, pero en realidad lo que ahí sucede son que se afectan intereses políticos de personas aspirantes a esos cargos de poder que van a tratar de judicializar el tema, pero pues es esa la situación en realidad. Lorena Vázquez, le agradezco mucho, investigadora del Instituto Belisario Domínguez de Senado de la República, que nos haya tomado esta llamada. Ya veremos qué decide el Consejo General del INE este día y bueno, y las controversias que se van a venir en cascada. Muchas gracias, Lorena. Gracias a ti, Juan Carlos. Buen día. Hasta pronto. Reporte 100.